María Fernanda decía ayer en su cuenta de Twitter o de X, déjale ese ahí, pero el primero es, me resulta imposible obtener un turno para renovar en el registro civil el pasaporte. Me resulta imposible obtener un turno para renovar el pasaporte en el registro civil. Todos los turnos están reservados hasta marzo y postea el cronograma de todo de rojo, ¿no? Como que no hay turnos en ese post, María Fernanda. Después, este post generó 410 respuestas. No he visto la cantidad de citas que tiene este post. Ahí están viendo ustedes, ¿no? Post que me refiero. 410 respuestas. Y ahí sí ponle el otro post, ese. Y María Fernanda debe haber hecho un recuento, debe haber leído, no sé si todas, pero muchas de esas 410 respuestas, y yo estoy segurísimo de que muchas de esas respuestas se originan en cuentas trolls o en un ataque de bots, de trolls, de granja de trolls. ¿Qué dice María Fernanda? He leído sus comentarios y preocupa que la mayoría sugiera que la solución es pagar entre 20 y 40 dólares a tramitadores. ¿Es esa realmente la solución? ¿Pagar una coima para acceder a un servicio público que ya cuesta y así perpetuar la estafa, la ineficiencia y la corrupción? Es que la impresión que tiene María Fernanda es la que deberíamos tener todos los ciudadanos que queremos que este país en algún momento salga del subdesarrollo, ¿no? Y parte de ese subdesarrollo es el aceptar o normalizar que pagar a un tramitador para sacar un documento como un pasaporte, una cédula, una licencia, una matrícula de un vehículo, es normal. No es normal. Lo que debería ser normal era lo que pasaba hasta 8 o 7 años atrás, cuando tú ibas a una institución pública y podías hacer cualquiera de estos trámites y podías sacar cualquiera de estos documentos en cuestión de 25 minutos, póngale 30, ya exagerando, de 30 minutos, además, habiendo hecho todos los trámites en línea, ibas, hacías el ejercicio físico de presentarte, de dar el examen en el caso de la licencia, que te tomen la foto en el caso de la cédula, del pasaporte y pones la firma digital y te dan el documento. Y ahora resulta que la gente dice, pero afuera hay tramitadores, paga 20 o 40 dólares. Señores, que eso no está bien. Es que eso es parte de la corrupción. Y lo que está pasando ahí, si es que normalizas además de que como afuera hay tramitadores que por 20 o 40 dólares te ayudan a conseguir el turno o a sacar más rápido el pasaporte o la cédula, es el Estado el que está propiciando que exista corrupción. ¿A partir de qué? A partir de su ineficiencia. O sea, yo me he quedado loco con las respuestas de la gente a este post de María Fernanda, pretendiendo decir que eso se soluciona pagando 20 o 40 dólares más a un tramitador de los que están afuera del registro civil. No puede ser posible que este sea el nuevo Ecuador. Pero ese es el nuevo Ecuador. ¿Qué le van a decir mañana a usted cuando se acerque? Y acá estamos hablando del trámite de un simple documento. Mi pasaporte caducó en abril del año pasado, ni siquiera me he acercado a intentar renovar porque no me gusta pasar malos ratos, lamentablemente. No sé cómo estará ahora este asunto, pero aquí estamos hablando de un documento. ¿Ya? Puede ser el pasaporte, puede ser la cédula, la licencia o lo que sea. Finalmente es un documento. Es un trámite de la cotidianidad, es algo que por X razones, el caso de la cédula, obligatoriamente todos. El caso del pasaporte, si usted por cuestiones de trabajo, de negocios, de placer, de vacaciones, lo que sea, necesita viajar, tiene que sacar obligatoriamente el pasaporte. Pero ¿qué va a pasar mañana cuando usted, ojalá no sea así, yo no soy creyente, pero suele decir el creyente, Dios no quiera, ¿no? Que se enferma usted o alguien de su familia, sus padres, sus madres o sus hijos, sus hermanas, etcétera, lo que sea, y le toca ir a un hospital público y le atienden y le dicen no hay camas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar que aparezca un tramitador? Tienes que pagarle entre 50 y 100 dólares y te consigue una cama en el hospital. O sea, ¿es eso lo que pretendemos ahora normalizar en este país?
increíble. El ejercicio del post de ayer de María Fernanda es realmente indignante, ¿no? Y las respuestas que le dan a María Fernanda son de locos, o sea, y claro, uno empieza a hacer memoria además por qué pasan este tipo de cosas. Hubo un presidente en este país y hubo un ministro de ese mismo presidente, de ese mismo gobierno, me refiero a Lazo, que dijo que en este país lamentablemente nos acostumbramos a que nos den el pasaporte en cuestión de minutos, ¿no? O sea, prácticamente nos mal acostumbramos a que el Estado nos trate bien, a que el Estado tenga servicios eficientes. Nos mal acostumbramos. ¿Qué les cuesta? Decía Sebastián Corral en una entrevista, ¿no? En Europa se demoran 2, 3, 4 meses en entregarte un pasaporte. Decía él, para tratar de justificar las ineficiencias de un Estado inoperante, de un Estado al que le han reducido sus capacidades durante los últimos 7, 8 años, ¿no? Y un Estado que se ve amenazado ahora, porque si ustedes regresan a lo sucedido el domingo pasado, durante el debate, se van a encontrar con muchos candidatos que todavía tienen en su cabeza la idea de seguir reduciendo la capacidad del Estado, ¿no? A partir de reducción de gastos públicos. Como que si el gasto público inflado sería solo la burocracia que ellos entienden como el funcionario vago, el funcionario público que gana un sueldo sin hacer nada. Que ellos además entienden y creen que el funcionario público es eso, que el burócrata, que es una palabra que ha sido muy maltratada, es eso, un funcionario que es ineficiente, que es vago, que no le gusta hacer su trabajo, que además lo hace de mala gana y que gana un sueldo a vaca. Y se olvidan, por ejemplo, que entre otras cosas, burócrata es un maestro, que también gana un sueldo de sector público, el maestro del magisterio, profesor, profesora. Se olvidan que burócratas entonces también son los militares, que cobran sueldo del sector público, o la policía, que también cobra sueldo del sector público. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar plazas en la policía y en el ejército, ahora mismo que estamos enfrentando una crisis de seguridad. Vamos a seguir eliminando plazas de empleo en el sector público de la salud. Después de haber pasado una pandemia, por ejemplo, y de saber lo necesario que es tener un sistema público de salud eficiente, fortalecido. ¿Qué hubiera sido, ¿no?, de este país sin, como decía este impresentable personaje de la política ecuatoriana, Lenín Moreno, sin estos elefantes blancos, como les llamaba a los hospitales de más de 400 camas? ¿Qué hubiera pasado con los ecuatorianos si no existirían en ese momento de la pandemia los elefantes blancos que atendieron a miles y miles de personas que se contagiaron con el COVID? Y tú tienes a un montón de candidatos ahora mismo, porque además son 16, y entre esos 16 un montón diciendo que van a, en caso de ser elegidos presidentes, a seguir recortando el Estado. ¿Por dónde? El resultado de lo que nos dice María Fernanda en su post, el hecho de que no haya turnos, el hecho de que no te puedan dar un simple papel, un documento, en cuestión de minutos como ocurría antes, es justamente porque el Estado ha dejado de ser eficiente y mucha de esa eficiencia estaba en personal capacitado, en personal que había sido formado, en personal que había hecho carrera y que ha sido despedido durante los últimos años. Y este gobierno y este país, y claro, o sea, a propósito de lo que decía del tema de la medicina, ¿no? Por acá recibo un comentario, le envío un saludo también a la persona que nos escribe. Aunque el enfermo consiga la cama, le toca comprar insumos y medicamentos, pero es que sí, o sea, es que es todo está mal, todo funciona mal en este país. Y en este país, con este gobierno, que es incapaz de tener un sistema eficiente, rápido, de entrega de documentos tan simples como un pasaporte o una cédula, ayer, ¿no?, lanzan un comunicado
anunciando que el Ecuador da el salto hacia un Estado digital y eficiente. El Gobierno Nacional anuncia el inicio de un proyecto de transformación digital destinado a modernizar los servicios públicos, optimizar la gestión estatal y asegurar la transparencia en los procesos. Esta iniciativa busca incorporar tecnología de vanguardia para mejorar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. Como parte de esta estrategia, se designó a Roberto Curi como director de transformación tecnológica, quien liderará la implementación de este proyecto a nivel nacional. Y hay que mapearle a este señor Roberto Curi y ver qué intereses económicos y empresariales tiene, ver de dónde sale, a qué se dedica, que le ponen a él a manejar este tema. Para ello se contará con el respaldo de líderes globales en tecnología. Por un lado, Google. Por cierto, el CEO de Google estuvo ahí entre los que posaron en la foto que vimos el otro día que conversábamos con Ricardo Amado Castillo, ¿no? Estaba el director de Google con Mark Zuckerberg de Meta, con Jeff Bezos de Amazon y con Elon Musk de Twitter y de Tesla. Entonces, según este comunicado de la presidencia, Google va a ser una de las empresas que va a dar respaldo a este proyecto de eficiencia digital y tecnológica en Ecuador. Mediante un acuerdo de cooperación se implementarán más de 30 iniciativas clave, entre ellas la automatización, digitalización de trámites ciudadanos en el registro civil. Bravo. La modernización de páginas web de instituciones públicas y la creación de un centro de excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial. Este centro de excelencia fortalecerá la toma de decisiones basada en datos, apoyando a las instituciones gubernamentales en análisis y modelado de información. Además, se utilizará inteligencia artificial para monitorear actividades ilegales, incluidas la deforestación, el narcotráfico y los asentamientos irregulares. Interesantísimo esto, ¿no? También puede servir para las campañas electorales, ¿no? Palantir también es otra empresa, y esta empresa es interesante de dónde nace, porque su creador, su mentalizador, etcétera, es una persona muy cercana a J.D. Vance, que es el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Esta empresa, Palantir, permitirá mejorar y fortalecer controles aduaneros mediante soluciones tecnológicas avanzadas para reducir riesgos, identificando casos de violaciones a la ley, como reportes fraudulentos de importaciones o exportaciones y actividades de contrabando. Y finalmente, Helbert trabajará en la optimización del sistema de salud pública, enfocándose en procesos, esta es una APP, ¿no? Enfocándose en procesos interoperabilidad en hospitales y centros de salud. Además, se ampliará la cobertura de telemedicina y se garantizará una gestión eficiente y transparente en los servicios de salud, promoviendo atención de calidad para la ciudadanía. Este proyecto marca el inicio de la verdadera transformación digital en el Ecuador. Este es un comunicado que uno diría maravilloso, o sea, vamos a convertirnos en, no sé, pues en Finlandia de la noche a la mañana, o en Noruega, y este país va a empezar a funcionar todo bien, todo perfecto. Pero resulta que hace 4 meses nomás, menos, 3 meses, aquí en este país estábamos padeciendo de cortes de energía de hasta 16 horas, ¿no? Y ahora queremos que el Ecuador sea un país revolucionario en materia tecnológica y digital. Acabamos de escuchar un testimonio de una persona que está tratando de renovar su pasaporte y que no puede hacerlo porque no hay cupos hasta marzo. Estamos en enero y no hay cupos hasta marzo, no hay turnos hasta marzo para poder renovar el pasaporte. Y en un país en donde ahora los tramitadores hacen su agosto en enero, y donde además hay ciudadanos que normalizan el hecho de que existan tramitadores, lo cual es solapar no solo la corrupción, sino solapar también la ineficiencia y la ineptitud del Estado, en este caso del gobierno, que es el encargado de estos servicios. Pero hay un tema más de fondo. Y no es casualidad que este comunicado y este anuncio lo haga el gobierno y la presidencia a través de sus páginas oficiales y de sus cuentas oficiales de redes sociales, pocos días después de la visita del presidente Noboa a los Estados Unidos, donde, insisto, estaban presentes todos estos personajes, que lo que están pretendiendo hacer es negocios en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, al mismo tiempo que Donald Trump anuncia la salida de los Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, anuncia una inversión de $500 mil millones, es decir,
5 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador para construir infraestructura que trabaje enfocada en mejorar la inteligencia artificial. Entonces, deja de lado lo que podría significar aportes de todo índole, de índole económico, científico, académico, político, a la salud, a buscar la cura para el cáncer, la cura para el Alzheimer, que evitarse que se propaguen nuevos virus, que no haya más COVID, etcétera. Y prefieren invertir 500.000 millones de dólares en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial. Digo, por un lado, no está mal porque, de hecho, el mundo entero, el planeta camina hacia allá. Pero por otro, dejas de generar inversión en salud. O sea, no te está importando mucho la salud de la gente, más si te interesa lo que pasa ahora mismo con el hecho de cómo modelar los comportamientos, los hábitos y los niveles de consumo de todos ustedes y de nosotros a través de estas empresas que con estos aparatitos controlan nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro trabajo, todo está aquí. Y ellos lo han entendido perfectamente bien y van hacia allá. Entonces, el hecho de que Google, por ejemplo, participe en este proceso de automatización y digitalización de los trámites ciudadanos, del registro civil y significa que Google va a tener acceso a la información de los 18 millones de ecuatorianos. Que una empresa extranjera y que una empresa afincada en un país como los Estados Unidos va a tener acceso a los datos de todos y cada uno de nosotros. Eso significa. Así de simple. Esto tiene que ver con el manejo de la información. Si por ahí, si es que al final lo logran hacer, ¿no? Si al final lo logran hacer. Yo tengo todas las dudas del mundo, permítanme dudar, ser desconfiado. Si es que al final lo logran hacer, qué bueno. Si usted puede sacar la cédula en 5 minutos y ya no en 3 meses, perfecto. Si María Fernanda puede sacar el pasaporte en 1 semana y ya no en 4 meses, perfecto. Estoy bajándole de 4 meses a 1 semana, ¿no? Debería ser a media hora. Bueno, pero si sacamos todos los documentos en los próximos años, en cuestión de horas, está buenísimo. Ok, pero lo de fondo es lo otro. Es el control y el manejo de toda nuestra información. De nuestras direcciones, de nuestros números de teléfono, de nuestros correos, y a partir de ahí, de nuestra vida, de nuestra vida. Bueno, hoy amanecimos con novedades en el ámbito judicial y policial, a propósito de, y allá los que crean que todo esto es coincidencia, pero esto ocurre al mismo tiempo del regreso en plena fase de campaña electoral de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que yo me imagino habrá dicho, pero ¿cómo me voy a perder otra campaña electoral? No se olviden que la Fiscalía fue protagonista y fue uno de los actores fundamentales durante las campañas presidenciales del 2021 y 2023. Ya basta a los ecuatorianos de seguir pecando de inocentes o de cándidos cuando existen este tipo de movidas y de reapariciones en el ámbito de la política. En el 2021, la señora fiscal armó un caso contra Andrés Arauz y el movimiento político UNES en esa época, que era la fusión de Fuerza Compromiso Social, que era como se llamaba en ese entonces la Revolución Ciudadana, y Centro Democrático, acusándoles de haber recibido recursos, dinero, para la campaña de parte del Ejército de Liberación Nacional. Fue tan bien montado ese asunto, o sea, tan bien montado desde lo espectacular, ¿no? Porque lo espectacularizaron. Recuerden ustedes que vino el fiscal colombiano Barbosa acá, o sea, fue todo un show, ¿no? Pero no quedó en nada, o sea, ¿dónde está la investigación?
¿Han sabido ustedes algo? Yo no sé, no pasó nada. ¿Saben por qué? Porque todo era mentira. Pero como han contado además con el apoyo, en este caso operaron en coordinación entre instituciones, Fiscalía de Ecuador, Fiscalía de Colombia, montaron un caso, se inventaron un caso. Y por supuesto le golpearon a la candidatura de Arauz. El objetivo no era encarcelar a Arauz, ¿ya? El objetivo era que pierda la Revolución Ciudadana las elecciones. Y lo lograron, ganó Guillermo Lasso. Recordarán ustedes también que a partir de la revelación de los chats del celular de Villavicencio, se descubrió que la fiscal había participado en algunas conversaciones con la señora Diana Tamainda a partir de las denuncias de fraude presentadas por Yacu Pérez en contra de Guillermo Lasso, ¿no? Entonces no fue solo el tema del aporte del ELN a la campaña de Arauz, fue también lo de la denuncia del supuesto fraude, que no prosperó. Que además murió en un acuerdo político transmitido en televisión nacional en donde Yacu Pérez prácticamente se puso de rodillas ante el banquero y todo el grupo de poder que estaba alrededor de Lasso. Y eso fue transmitido por televisión nacional. Y en ese proceso también intervino la fiscal. Y ojo, en esa elección del 2021 no solo intervino la fiscal, intervino también el contralor, que mantuvo algunas reuniones con candidatos, entre ellos Yacu Pérez. El contralor Celi, ¿no? También intervino. Y después en el 2023, que está más fresco en la memoria de todas y todos ustedes, lo del famoso testigo protegido en el caso Villavicencio, ¿no? Y cómo desde la fiscalía y de voceros que son muy cercanos, muy afines a la fiscalía, en esa época participó y mucho en redes sociales la esposa de Villavicencio, la ex esposa de Villavicencio, Verónica Zarauz, el después candidato presidencial en reemplazo, Cristian Zurita, Ramiro García, entre otros, que empezaron a publicar en sus cuentas de Twitter el relato de que quien mandó a asesinar a Fernando Villavicencio era la Revolución Ciudadana, así como 2 años antes había sido la Revolución Ciudadana la que supuestamente recibió recursos de la guerrilla. Entonces ahora, cuando pasó el evento lamentable, suceso terrible para la democracia ecuatoriana y por supuesto también para la familia del señor Villavicencio, lo que hicieron fue montar el mismo cuento que habían montado en el 2021, que todo era culpa de la Revolución Ciudadana y más. ¿Quién como protagonista principal de aquello? La fiscalía. Ahora estamos en elecciones, la señora supuestamente está en etapa de maternidad, había dado a luz en diciembre, hace una pausa a esa fase de maternidad, reaparece ayer en la asamblea, va a la asamblea y les dice a los asambleístas todo lo que suele decirles y les habla con ese desprecio que siempre les ha hablado, ¿no? Dice que la asamblea no debe, que es la casa, con una lectura además muy atropellada, muy mala, se pone muy nerviosa la señora siempre que lee mal. Quiere tener un cierre épico, pero como se traba, no lo consigue. Pero al final dice que es la casa de todos, no debe convertirse en la palestra o en la vitrina de prófugos y de sentenciados, una cosa por el estilo, ¿no? Politizando absolutamente todo, haciendo una rendición de cuentas de los casos que ha llevado a la fiscalía y que habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuántos grandes capos de los cárteles del narcotráfico que operan en el Ecuador han sido sentenciados? ¿Cuántos? Si Fito se les fugó. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos líderes de estas bandas delincuenciales financiadas por el narcotráfico han sido procesados por esta fiscalía? Lo que sí hay muchos casos que tienen que ver con temas políticos. Eso sí hay un montón, ¿no? Porque la fiscalía se convirtió en un ente político, más que técnico, durante todos estos años. Y hay un tema gravísimo a propósito de la inestabilidad que ha vivido el Consejo de Participación Ciudadana, que la selección de todas las autoridades de control es fundamental, ¿no? Todas, el superintendente de bancos, que es algo que ahora mismo está en juego, que hay, obviamente, hay intereses, ¿no? Lasso y los suyos quisieron imponer un superintendente, acá lo que debería estar enfocado el Consejo de Participación es poner a alguien que vaya a velar por el buen manejo del sistema financiero, pero también que vaya a defender a los
clientes de ese sistema financiero, ¿no? A ustedes, a nosotros que tenemos una cuenta bancaria y que somos muchas veces víctimas de atracos por parte de los mismos bancos. ¿O no han visto ustedes la cantidad de casos de personas que denuncian que han experimentado débitos de sus cuentas y que nadie les da explicación? Entonces, hacia allá debería ir enfocado, pero no. Acá lo que han buscado siempre es el beneficio particular, el beneficio de grupo, el beneficio personal. Y Lazo puso a alguien, a través de las presiones que ejercían al Consejo de Participación Ciudadana anterior, ya ven ustedes que Aparicio Caicedo manejaba los hilos en las conversaciones y la operación política con ese consejo, alguien que busque beneficiar a la banca, ¿no? Y así por el estilo. Y este Consejo de Participación, que ha sido muy inestable, tenía en sus manos la responsabilidad de elegir un nuevo o nueva fiscal a posesionarse en abril de este año. ¿Eso se va a lograr? No. Y ahora a lo que estamos expuestos los ecuatorianos, todos, es a que la señora Salazar se prorrogue en funciones, ¿sí saben? Y regresó. Y regresó en plena etapa electoral, que es una muy mala noticia, no para X, Y o Z organización política. El regreso de la señora Salazar en un proceso electoral, en medio de un proceso electoral en marcha, es una mala noticia para la democracia. No para Correa, no para Luisa, no para Borja, o para cualquier otra organización política que pueda sentirse amenazada por la presencia de la fiscal. La presencia de la fiscal en el contexto electoral es una mala noticia para la democracia y para el Ecuador. Porque ha sido, insisto, con casos como los que les mencioné hace un momento, lo del famoso aporte del ELN y como lo del dichoso testigo protegido del caso Villavicencio, la fiscal, un alfil de los grupos de poder que han intentado a toda costa alterar el normal trámite de las elecciones. Y lo han conseguido. Lo han conseguido. Vamos 2 elecciones consecutivas que han obtenido un resultado que ha sido producto de la manipulación. De la manipulación de la información, de la manipulación de los casos, etc. Entonces no es casualidad que ayer en la noche nos vayamos a dormir con la noticia de que Gabriel Naim Mazú haya sido capturado en Colombia. Y esta es una noticia que la confirmó esta mañana la Policía Nacional a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales. La Policía Nacional de Ecuador y Colombia capturan a Gabriel Mazú, acusado por delincuencia organizada en Ecuador. La Policía Nacional del Ecuador, en coordinaciones investigativas con su similar de Colombia, localizó y capturó en Bogotá a Gabriel Mazú, quien es requerido por la justicia ecuatoriana por delito de delincuencia organizada. El sujeto está vinculado a una organización criminal involucrada en esquemas de corrupción sistemáticos que operaba a través de empresas públicas estatales. Luego de las respectivas investigaciones se dio con el paradero del hasta entonces prófugo y se procedió con su captura con fines de extradición, que fue emitida por la Corte Nacional de Justicia a través de los órganos administrativos y judiciales pertinentes. En las conversaciones extraídas de la Fiscalía sobre el caso Encuentro, se conoció que el empresario guayaquileño Naim Mazú era referido con el alias El Turco. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público se basan en contra de él en grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de su propia casa en San Borondón. Esas imágenes en donde salen, por ejemplo, periodistas de La Posta, entre otros, Villavicencio también. Fue acusado por la Fiscalía de ser quien manejaba varias unidades de negocios del sector eléctrico para obtener ganancias junto a su socio y amigo Clemente Icaza Morla. Esto durante los gobiernos de Moreno y Lazo, cuando las empresas eléctricas fueron entregadas como que si se tratara de un pedazo de torta, como que si se tratara de un pedazo de pastel. Así fueron tratadas las empresas eléctricas y como resultado de ese manejo irresponsable del sector eléctrico, los ecuatorianos padecimos durante 2023 y 2024 cortes de energía de entre 2 y 16 horas. ¿Por qué? Porque el sector eléctrico, a partir del gobierno de Lenín Moreno, y esto es algo que lo denunció desde un principio Jorge Glass, y nadie le hizo caso, entregó las eléctricas a quienes además entregó el manejo del Estado y de la política de este país. Y yo ahí creo que no se salva nadie, ¿saben?
roldosistas, socialcristianos, gente de Lazo, gente de ahora de Novoa. Ahí están metidos, en esa podredumbre y en esa corruptela que tiene que ver con el pésimo manejo del sistema eléctrico que después nos generó a los ecuatorianos crisis de apagones de hasta 16 horas, están metidos todos los que ahora intentan nuevamente regresar al poder en estas elecciones, empezando por el gobierno actual. Entonces vamos a ver ahora qué información obtiene la Fiscalía de Ecuador a cargo de la señora Salazar con la detención de Masú, que además entiendo fue el que filtró la famosa foto de los denominados tetones de la piscina, ¿no? Vamos a ver ahí qué pasa más adelante.